Bueno, continuamos con la segunda figura de este ejercicio. Vean que eh, la función, ¿no es cierto?, es continua en el intervalo AB y es diferenciable en el intervalo abierto AB. Es continua en el intervalo cerrado, es decir, incluyendo A y AB, y es diferenciable en el intervalo abierto, es decir, todos los puntos que pertenecen a la curva menos A y menos B. Entonces se están cumpliendo las hipótesis o los supuestos para el teorema del valor medio de Lagrange, ¿no es cierto? Podemos trazar la recta de la pendiente, que tiene como pendiente, perdón, f de A menos f de E dividido B menos A, ¿no es cierto? Y también podemos confirmar gráficamente que existe un punto, ¿no es cierto?, que andará aproximadamente por este sector, para el cual, ¿no es cierto?, un punto epsilon, para el cual hay una recta que tiene la misma pendiente, les pido disculpas por el dibujo, pero que tiene exactamente la misma pendiente que la recta roja de arriba, ¿sí? Entonces se cumple las condiciones o los supuestos del teorema del valor medio. Ahora, fíjense que para el teorema de Rolle, además de eso, exige que f de A sea igual a f de B, que no es el caso de esta figura. Entonces no se cumple estas hipótesis para el teorema de Rolle. En esta figura de aquí, nuevamente, en el intervalo, digamos, AB, la función es continua, es diferenciable en este intervalo abierto, es decir, sin A y sin B. Entonces, de nuevo, trazamos la recta que nos da la pendiente que define el teorema del valor medio, y vemos inmediatamente que en este intervalo hay dos puntos de abscisa, digamos, epsilon 1, supongamos que está acá, epsilon 1 y epsilon 2, para los cuales podemos trazar una recta cuya pendiente es exactamente igual a la de la recta roja. ¿Ok? Que son esos dos puntos de ahí de la curva. Entonces, se cumple el teorema, las hipótesis del teorema del valor medio, y además, como f de A es igual a f de B, y están definidos, ¿no es cierto? Están definidos, están dentro de la derivabilidad de la curva, ¿no es cierto? Podemos concluir que el teorema de Rolle también se cumple, es decir, los supuestos están dados para que se cumpla ese teorema y lo hemos confirmado gráficamente, ¿ok? Para este otro caso de aquí, se trata de una recta, de una función del tipo f de i igual a una constante, en este caso 2, definida para todo el intervalo de 1 a 5, incluyendo los extremos, y es diferenciable también en ese intervalo sin 1 y sin 5, ¿no es cierto? Y f de a, que es f de 1 igual a 2, es igual a f de 5, que es igual a 2. Entonces fíjense que se están cumpliendo las hipótesis tanto para el teorema del valor medio como para el teorema de Rolle. Para la siguiente figura, en este caso especial, fíjense que acá nos dice que efectivamente la función es en A y en B, f de A es igual a f de B. Ahora, analicemos un poco más en detalle lo que sucede. Es una función, digamos, que tiene incluido A, donde empieza, ¿no es cierto? Viéndolo de izquierda a derecha, ¿sí? Está incluido A, crece, luego empieza a decrecer, y llega un punto en el cual B está definido, pero se produce un salto, es decir, el punto B acá no está incluido en en este f de B, digamos, no existe para esta ordenada, sino que está definido para esta ordenada de aquí, ¿sí? Pero la función es continua en el intervalo AB, incluyendo A, incluyendo B. Es diferenciable porque recordemos que la condición de diferenciabilidad está dada por el intervalo abierto, es decir, para un intervalo, digamos, que incluye todos los puntos definidos de la función menos A y menos B,
y esta curva lo cumple, o sea que el teorema del valor medio aplica en este caso. De nuevo, en este caso la recta habrá que trazarla desde A hasta el punto inmediato anterior a B, que es donde es diferenciable, ¿sí? Que de ahí viene el concepto, vamos a aplicar el concepto de la pendiente, ¿cierto? De esta recta, y podemos encontrar un punto en esta recta, en esta curva, perdón, que estará aproximadamente por aquí, para el cual la pendiente de la recta amarilla es igual a la pendiente de la recta roja. Es decir, que hemos verificado que se cumple las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange. Ahora fíjense qué pasa con el teorema de Rolle. Uno podría pensar que indudablemente o efectivamente se cumple, pero hemos demostrado gráficamente que no. ¿Por qué? Por más que nos digan que la función f de a es igual a f de b, fíjense que digamos, b, en este caso hay un salto en x igual a b, ¿no es cierto? La pendiente, digamos, de la recta roja, tiene un valor que es distinto de 0, ¿sí? Entonces, no va a haber ningún punto de la curva, ¿no es cierto?, en el intervalo abierto de a a b, que verifique la condición de que su derivada sea igual a 0. Por lo tanto, el teorema de Rolle en este caso no se cumple. Y fíjense lo que sucede en el último ejercicio. El último ejercicio, de nuevo, se trata de una función que está definida en 1 y en 5, que son los extremos, ¿no es cierto? Podríamos decir que aproximadamente vale ese valor 1,5, aproximadamente, ¿no es cierto? Es continua, digamos, está definida para absolutamente todos los puntos del intervalo, pero esta función indudablemente no es diferenciable cuando x vale 3. Fíjense que hay un vértice. Entonces, no se cumplen los supuestos o las hipótesis para el teorema del valor medio de Lagrange, ni tampoco se cumplen las hipótesis, o en consecuencia, como el teorema de Rolle es un caso especial del teorema de Lagrange, o del teorema del valor medio de Lagrange, no se cumplen tampoco las condiciones para el teorema de Rolle.